Muy buenas tardes, soy el estudiante Cristian Josué Rodríguez Pesantes de la Universidad Yancambú de la carrera de Psicología. Hoy voy a dar una presentación sobre el experimento fundamental en la neurociencia, que es el reflejo rotuliano, y cómo podemos vincularlo con los avances históricos en el estudio del cerebro y el sistema nervioso. A lo largo de esta presentación exploraremos cómo el reflejo rotuliano nos da pistas importantes sobre el papel del sistema nervioso desde las primeras observaciones en la antigüedad hasta la neurociencia moderna del siglo XXI. A continuación vamos a ver un video de cómo es esto del experimento de reflejo rotuliano para dar una breve explicación. Vamos a dar una breve demostración del experimento. Ahora que entendemos cómo el reflejo rotuliano ha sido fundamentalmente en el estudio de la neurociencia, vamos a realizar una demostración sencilla. Para ello necesitaremos un pequeño martillo o algún pequeño masito con el que podemos golpear la pierna. Vamos a realizar cómo los reflejos funcionan, y para esto necesitamos a un voluntario. Golpearemos suavemente el tendón rotuliano y veremos cómo la pierna se extiende automáticamente. Esto ocurre porque las señales del estiramiento viajan rápidamente desde el tendón a la médula espinal y luego regresa el músculo causando la contracción. A continuación vamos a ver los siguientes puntos de cómo esto se relaciona con la historia de la neurociencia y cómo esta ayudó a revolucionar lo que sería la forma de ver cómo funciona el cerebro. A continuación, una pequeña explicación de la descripción del reflejo rotuliano, lo que acabamos de ver en el video. El reflejo rotuliano es una respuesta que se podría decir natural o automática que ocurre cuando se golpea ligeramente el tendón debajo de la rótula. Esta acción provoca la contracción rápida del músculo del cuádriceps y como resultado la extensión de la pierna suele reaccionar por sí sola. Lo interesante de este reflejo es que no requiere la intervención directa del cerebro mismo, conscientemente, sino que es controlado por la médula espinal cuando el tendón se golpea los receptores. En el músculo detectan el estiramiento enviando señales a la médula espinal. Esta una vez mandan la señal de regreso al músculo para que se contraiga todo en una fracción de segundos. Este tipo de reflejos es un claro ejemplo de cómo el sistema nervioso central, específicamente la médula espinal, está a cargo de ciertas funciones motoras automáticamente. Ahora vamos a hablar sobre la conexión con la historia de la neurociencia. Para comenzar, como primer punto tenemos el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto se creía que el cerebro no tenía importancia y se la atribuía como relevancia en el control del cuerpo. Sin embargo, en el papiro quirúrgico de Edwin Smith hay observaciones tempranas de cómo las lesiones en la cabeza afectan el comportamiento motor, aunque no comprendían completamente el papel del cerebro. Ese tipo de observaciones son las precursoras de los estudios sobre los reflejos como la rotuliana. Como segundo punto tenemos Grecia, Hipócrates versus Aristóteles. En la antigua Grecia, Hipócrates argumentó que el cerebro era el órgano central para el control del cuerpo y la mente.
mientras que Aristóteles creía que el corazón era el reflejo rotuliano, que era una clara evidencia a favor de Hipócrates, ya que muestra cómo el sistema nervioso central y no el corazón regula los movimientos automáticos del cuerpo. Como tercer punto tenemos Roma, Galeno y la hipótesis ventricular. Galeno, un médico romano, propuso que los ventrículos del cerebro desempeñaban un papel clave en la transmisión de impulsos nerviosos. El estudio del reflejo rotuliano es la espalda de su hipótesis, ya que demuestra la importancia del sistema nervioso central para controlar ciertas funciones motoras, aunque con el tiempo se descubrió que los ventrículos no eran responsables de los reflejos automáticos. El Renacimiento del siglo XXII, Leonardo Vinci Descartes durante el Renacimiento estudió anatómico del cerebro y comenzó a ganar más atención, a estudiarlo con más detalle, aunque Leonardo Vinci le dio más importancia a otros órganos. Descartes propuso que la mente y el cuerpo estaban separados y que el cerebro simplemente actuaba como un mediador. En este contexto, el reflejo rotuliano podría haber visto como un proceso de manera mecánica, reforzando la idea de Descartes de que ciertos procesos corporales son automáticos y no implican el pensamiento consciente. Como quinto punto tenemos la neurociencia moderna, que comenzó la neurociencia moderna y en el estudio de los reflejos esta desempeñó un papel crucial con el avance de este campo. Por ejemplo, en el caso de las afasias motoras, el paciente Tan de Broca, como mostró como áreas específicas del cerebro estaban relacionadas con funciones motoras. El reflejo rotuliano se convirtió en una herramienta útil para diagnosticar problemas neurológicos, ya que los reflejos anormales pueden indicar daños en la médula espinal o en el cerebro. Mientras que en el siglo XXI, como sexto punto, han avanzado enormemente en el estudio de los reflejos. Sigue siendo crucial los avances en el conocimiento del genoma humano. Por ejemplo, han revelado por ciertos trastornos neurológicos afectando a los reflejos, lo que refuerza la importancia de seguir estudiando cómo el cerebro y el sistema nervioso regulan las respuestas automáticas del cuerpo. En conclusión, el reflejo rotuliano es una manifestación directa de cómo el sistema nervioso controla funciones automáticas en el cuerpo, lo que convierte en un punto de partida, que es una de las cosas más importantes para poder entender la relación entre el cerebro y comportamiento y el comportamiento. A lo largo de la historia del estudio de los reflejos han contribuido importantes avances en la neurociencia, desde las observaciones empíricas de los antiguos egipcios hasta los descubrimientos modernos. Hoy en día sigue siendo una herramienta fundamental para el diagnóstico neurológico, lo que nos permite comprender mejor la función cerebral y los circuitos nerviosos que regulan la conducta. Muchas gracias.